Con Gabriel Pradines, senador de el PRO, que está en línea, porque ayer, por supuesto, se vio una jornada realmente histórica en la legislatura de la provincia de Mendoza. Sí. Y bueno, ahí recién hablábamos con Eve Casado y nos señalaba un montón de cosas que se han tenido en cuenta, pero hay otras que preocupan mucho y sobre todo ayer la gran manifestación que hubo. Muchos de ellos estaban encabezados por la Asamblea del Agua, porque se hace hincapié en el agua, en la 7722, en el consumo del agua, en la contaminación. Entonces, bueno, Pradines precisamente ha accedido a un informe de la Universidad de San Juan y queríamos charlar con él. Gabriel, ¿qué tal? Buen día. Natalia y Antonio te saludan. Bienvenido. Buenos días, Natalia y Antonio, ¿cómo están? Muy bien. Bien, muy bien. Aquí, bueno, un poco analizando el día después de la aprobación esta para explotar el cobre aquí en la provincia de Mendoza. Es algo histórico, algo que, bueno, es una inversión importante, que tiene sus plazos, ¿no? Que no es inmediato todo esto, pero bueno, es un avance. Ahora, ayer muchos de los manifestantes desconfían del tema del agua, sobre todo, que es el recurso que dicen, sin agua no hay futuro, que el agua es más valiosa que el oro, que el cobre. ¿Qué podemos aportar a toda esta intriga que tiene la gente? Bueno, ahí, Antonio, sobre todo lo que intenté el día de ayer es llevar de claridad a la gran mayoría de mendocinos que escuchan estos eslóganes que son muy sencillos, muy simples de repetir, y que la gente no tiene tiempo para chequear esta información, porque Claro. no tiene por qué hacerlo, para eso estamos los representantes. Ujú. E intentaría dar un poco de claridad, porque los eslóganes son muy sencillos, muy simples, pero carecen mucho de sustento científico y de la realidad. Ujú. Y ahí yo comentaba un poquito ayer el caso del último informe de la Universidad Nacional de San Juan, cuál es el consumo de agua en San Juan en la última década, y en la última década el 3,5% fue destinado a la minería, contra el 93% que fue destinado al sector agropecuario, en una provincia que está muy desarrollada la minería. Y hoy día esos datos, en los últimos años, ya baja al 1% del consumo de agua en la provincia va destinado a la actividad minera. Entonces la actividad minera es una actividad que no consume agua, Antonio. Y también introduje un concepto que pensé que mucha gente lo sabía, sobre todo los ambientalistas, porque veo que me escriben en los comentarios como que no entienden de qué le estoy hablando, Ujú. que es el concepto de la huella hídrica, que es Ujú. algo que los ambientalistas deberían tenerlo súper claro, Antonio. Claro. El concepto de la huella hídrica, para el que no lo sabe, es un concepto que inició en el año 2002, y el concepto de la huella hídrica es cuánta agua hace falta en toda la cadena de valor para llegar a tener 1 kilo de carne en la mesa del día domingo en un asado. Ujú. O sea, cuánto es el agua desde que tuvo para tomar la vaca, o sea, todo el transporte, Sí. todo el proceso hasta llegar al kilo de carne a tu casa. Ujú. Bueno, la huella hídrica se divide en 3 patas, la azul, la gris y la verde. La verde es la que es el agua de lluvia, o sea que esa no la contemos, sino que contemos el agua azul y gris, que es la del consumo humano, o la que es para la industria, Sí. de alguna manera. Bueno, ese agua, en el caso del cobre, utiliza 45 litros de agua, contra una panadería, o contra 1 kilo de pan necesita 483 litros de agua, o un litro de vino, 183 litros de agua. O sea, Ujú. 4 veces más que el cobre, 10 veces más que el cobre necesita 1 kilo de pan. Y Claro. no por eso, Antonio, salimos a la calle nosotros a decir, che, tenemos que crear el movimiento antipanaderías Claro. porque se están llevando nuestra agua. Es una Claro. barbaridad, sería mi Claro. parte, Antonio. Claro. Gabriel, Entonces, ¿crees sí. que esta cuestión que se ha tornado también como una lucha ideológica, ¿no? Porque parece que es un diálogo o una discusión de sordos, porque hay un sector que dice, que da explicaciones, hay el otro que parece no escuchar, que parece no entender, que aporta confusión, ¿no? También a la sociedad, que siguen en un mismo rumbo, que parece que van a chocar contra algo todo el tiempo. Pero digo, ¿qué hace falta, no? Por repetición, por cuestiones, ¿qué más hace falta para que nos pongamos todos de acuerdo en lo que va a ser esta nueva matriz productiva en la provincia? Es que ahí aparte se chocan dos conceptos claros. Decimos, che, la 7722 no se toca.
ok, y es más, yo estoy de acuerdo en estos momentos que no hay que tocarlo, la 7722, porque me parece que todavía no estamos preparados para ese momento. Ok, la 7722 no se toca, entonces si tenemos un proyecto que respeta la 7722, que no utiliza químicos, como ácido sulfúrico, que después para otra conversación ese tema, bueno, entonces avancemos si decimos que la 7722 no se toca. Claro. Entonces empezamos por el primer concepto. Entonces ahí te das cuenta que empiezan a meterse más cuestiones ideológicas que realmente cuestiones que te dan del sentido común. Y el ciudadano común y corriente, insisto con este comentario, no tiene tiempo de informarse, no tiene por qué hacerlo. Entonces se queda con el eslogan, nos vamos a quedar sin agua. No hay un solo dato técnico que sustente eso, ni un solo dato. Mirá, ¿sabes qué? Hay un dato que es más grave todavía, porque yo recién hablé de la huella hídrica, del consumo de agua en San Juan, pero no hablé del proyecto nuestro, hablemos de nuestro proyecto, Antonio. A ver. El agua que se va a usar, en el caso nuestro, Sí. es el equivalente a una gota dentro del dique Potrerillos. Esa es la equivalencia. O sea, es nada. ¿En serio? Nada. Nada, no tiene nada. Es más, el arroyo, que está un poco en la discusión que yo vi ayer, esta discusión tiene 15 años, Antonio. Esto se tendría que haber aprobado en el año 2011. El arroyo nace y muere en el mismo terreno, uno lo puede ver en el Google Maps, hay una parte donde te permite ver cómo van los efluentes, pero si hay, porque hay algunos estudios que dicen, mira, si llega a ver algo del arroyo del Tigre que va hacia el río Mendoza, significaría el 0,2% del agua que va al río Mendoza. De ese 0,2%, esta actividad va a utilizar la tercera parte, que esa tercera parte la va a reutilizar en un 80%, o sea, es nada, Antonio. Sí, lo mismo, no tiene que haber ningún tipo de contaminación y los controles deben estar. El tema es que a veces el gobierno se ha ganado, digamos, la desconfianza de la gente, sí, la duda, porque qué sé yo, decís, a veces yo pensaba, no podés controlar un derrame cloacal en Corralitos si vas a controlar a una minera. Entonces, viste. Bueno, es que ahí es donde fue el foco nuestro de la discusión ayer. Y esa misma discusión, Antonio, lo que vos estás diciendo, es lo mismo que se planteó en el 2011 y el resultado del análisis. Y es lo mismo que se planteó, por lo que cuenta la historia, en 1886, cuando Fader hace el primer pozo de petróleo. Se quería frenar. Imagínense si nosotros en 1886 hubiésemos frenado por el miedo, por el temor a avanzar, el avance del petróleo, hoy no sería la provincia que tenemos. Entonces no podemos, frente a ciertos temores que son fundados, en muchos casos, la parálisis completa. Porque te voy a decir otro comentario, y sobre todo, por ejemplo, los que participan en la industria vitivinícola. El INB no los controla, que le meten agua al vino. Sí. Controla el INB, saben que ellos controlan. Se los controla y sí funcionan. Y yo ayer puse el ejemplo de lo que pasa con la industria del petróleo. Nosotros todos los años pasa por la ruta 7 el ácido fluorídrico, que es mortal, es catastrófico, y se transporta en camiones de 24.000 litros, que si llega a pasar un autito, chocan y producen un el control funciona, hay mecanismos de seguridad y eso no sucede. Claro. Entonces, lo que digo, entiendo a veces el temor, pero no por eso paralicemos la actividad. Sí, ahora, pareciera que vos lo ves muy claro a todo este tema. Ahora hay legisladores del justicialismo que dijeron que no estaban dadas la garantía, que no había licencia social, que los datos técnicos no servían, que había que el impacto ambiental no. ¿Es más una cuestión política o realmente de que no hay ese respaldo? Mira, dos cosas. La cuestión política, obviamente, la cuestión ideológica. Pero el segundo punto, en algunas cuestiones sí tienen algunos puntos de razón. Creo que ayer la locución de Martín Tostán fue mucho más clara que la mía en ese punto. Hay cuestiones que obviamente son discutibles, pero no son insalvables, y por eso frenamos la actividad. O sea, primero, para quien no sabe, para hacer una guía, antes hay una guía, hay un montón de informes, que todos esos informes son 10.000 hojas. Tuvo un proceso en el medio, donde todos los distintos organismos científicos fueron diciendo que esto es correcto, que aparte era normal que dijeran que era correcto, porque con un proyecto, insisto con este comentario, que como respeta la 7722 no utiliza unos químicos que podrían llegar a ser contaminantes. Entonces, es un proyecto contraprobado por todos los aspectos que no sucede nada. Sí hay cuestionamientos, sobre todo me pareció muy interesante lo que hablaba Gerardo Baquer sobre el tema de
la fauna de la zona, que hay documentación incompleta según su criterio, que fue unos documentos muy sensatos los que planteó, y bueno, puede haber cuestionamientos. Ahora, no por eso vamos a frenar el proyecto. Claro, entiendo. Sí, el tema de la policía minera, no sé. ¿Quiénes la integran a la policía minera? Pero y te hago un comentario. Después el tema de licencia social. ¿Quién es el parámetro de la licencia social, Antonio? Y sí, no sé. Les cuento algo, y por lo que estamos escuchando. Yo ya salí de la legislatura. Me vine, había un poco de lío, me vine a mi casa. Está bien, vamos. Y que a ver, un local comercial, estaba con los muchachos. Yo no, hoy voté un proyecto muy interesante. Hasta me fui de corbata. Me dice, ¿qué votaste? Le conté. Qué bueno. Ciencia social. No tenía ni idea. Se te está perdiendo un poquito, Gabriel. Sí, te estamos perdiendo queremos... un poco. No sé si te estás moviendo o qué. ¿Me escuchás? Sí, ahí sí. Bueno, es apropiarse, siempre es apropiarse de un discurso, ¿no? Esto lo vemos mucho, apropiarse de una causa noble, apropiarse de esto se repite, ¿no? En muchos aspectos, y en esto, bueno, no queda afuera. Lo que pasa que lo charlábamos también, lo decíamos, si uno quiere ser parte de una cuestión, tiene que involucrarse en esa cuestión. Me parece que como mendocino es importante no solamente hacer un eslogan o llevar un eslogan adelante y no involucrarse. Claro, por eso digo que, y en esto voy a hacer un comentario aún más profundo, que se lo decía a algunas personas que muy amablemente me escribían por redes pidiéndome que votara en contra. Me dice, no, porque la mayoría, la mayoría está representado en los legisladores, y los legisladores somos los que tenemos que estudiar los temas en profundidad. Y ayer la mayoría de los legisladores, 29 de 6, dijeron que hay que avanzar con este proyecto. Entonces, creo que aquellas personas que se arrojan la mayoría de la representación de la ciudadanía, no es así, ¿viste? No corresponde. Entonces, me parece a mí que algunos tienen que dejar de arrojarse, ¿viste? Estas mayorías, representamos el pueblo, ¿no? Es que de hecho los que hicieron campaña precisamente con el tema minería en las últimas elecciones les fue bastante mal. Ahora, hablando de política, vemos al intendente Luján muy cercano a Cornejo. ¿Qué va a pasar? ¿Van a volver o no van a volver a ser amigos? Para cuestiones políticas hay que esperar un par de días más para poder conversar eso. El intendente de Luján está muy concentrado en su gestión de estos últimos 10 años, que es extremadamente exitosa y la mejor gestión pública de Mendoza. Y pues va logrando varias cosas, se ve que se llevan muy bien ahí con el gobierno provincial, entonces por eso te pregunto, parece que están haciendo las paces. No, es que al revés, el gobierno parece que es que el gobierno nacional y el gobierno provincial se llevan muy bien es al revés. Ajá. Bien, pero ¿hay alguna luz al final del túnel ahí? No, falta mucho para ese tipo de cuestiones. Bueno, noto una sonrisa en tu voz. Sí. No, es que no quiero hablar de cuestiones políticas todavía, por eso es que me da risa porque me han escrito, me dice, no estoy dando declaraciones políticas todavía. Porque no, hay que esperar, falta tiempo. Creo que se ha hecho muchas cosas en los medios, cosas positivas. Esteban, la verdad que él tiene una identidad distinta al gobierno provincial y al gobierno nacional. Somos del PRO y bueno, y en eso estamos trabajando en eso. O sea, ya veremos cómo nos vamos, cómo seguimos estas próximas horas. Claro, bueno, pues están ustedes ahí, vos decís en contra, qué sé yo, y por otro lado tenés a De Marchi trabajando en aerolíneas, entonces... qué sé yo, y después de todo lo que se han dicho, que se vuelvan a juntar, es una novedad. Por eso, prefiero no... que pasen un par de horas. Bueno, dale, avísanos entonces, si no te vamos a llamar. Exactamente. Te vamos a llamar. Bueno, ¿no está yendo al gimnasio o está yendo en la mañana temprano? No sé. Fui al gimnasio temprano, exactamente. Muy bien. Bueno, no abandone la actividad física. Bueno, un abrazo. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Adiós. Ahí estaba Gabriel Pradines, senador provincial, que nos contaba, bueno, está bueno esto del tema de la huella hídrica. Esto yo no lo había visto tampoco, porque sí, como está la huella de carbono, que es la porción de contaminación que tiene cada actividad, porque todo tiene una huella de carbono, y todas las empresas tratan de achicar esa huella de carbono. También está la huella hídrica, la cantidad de agua que se utiliza para un proceso.
Absolutamente. Bueno, y el tema del político, y no se lo podía no preguntar, Está muy bien, porque están ahí charlando, ¿no?